En sus Biblias, en el libro de Primera de Timoteo. La semana pasada estuvimos aprendiendo de este libro. La semana pasada estuvimos iniciando el primer capítulo de Timoteo. Un libro que contiene, ¿verdad?, las condiciones que deben prevalecer en una iglesia local. Todo lo que debe prevalecer en una iglesia local. Damos gracias al Señor porque la Biblia tiene toda la información que nosotros necesitamos para la iglesia. Okay. Muy bien, a ver, si alguien se recuerda un poco de lo que enseñamos el domingo. ¿Alguien recuerda algo de Timoteo? ¿Quién era él? ¿Alguien recuerda alguna de las cosas que dijimos el domingo? ¿Sí recuerdan algo de lo que estuvimos enseñando el primer capítulo? Ajá, sí, claro. Era un joven que conoció de Cristo desde pequeñito, con su abuela y su madre, que eran las que eran cristianas. Su padre no, pero su abuela y su madre se encargaron de instruirle desde niño en las cosas de Dios. Y bueno, y era de gran testimonio. La gente hablaba muy bien de él porque lo hacía bien. Y bueno, y era un joven pastor, predicador. Sí, amén. Sí, Timoteo desde muy niño fue instruido por su madre y por su abuela. Su padre era griego y su padre no era creyente. Pero, ¿qué aprendemos de aquí? Que cuando alguien en la familia es una influencia, nuestros hijos pueden conocer al Señor. Luego llega Pablo y conoce a Timoteo y se lo lleva para que fuera parte de su equipo misionero, para trabajar en la obra. Y ya siendo aquí un hombre, Pablo lo usa para enviarlo a diferentes iglesias y poder ayudarle en los problemas que había en las iglesias. Siempre las iglesias van a tener problemas, pero qué bueno cuando hay un liderazgo fuerte, maduro en la fe, en donde pueda ayudar a que los problemas sean resueltos de manera rápida y efectiva y bíblicamente. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en esta iglesia? Habían falsos maestros, habían falsos predicadores, habían falsos maestros que estaban enseñando doctrina de hombre, mandamientos de hombre, falsos maestros que uno se llamaba Alejandro, otro Himeneo, y Pablo los expulsa de la iglesia por haber dañado la iglesia, por querer dividir la iglesia, por estar enseñando cosas que no son conforme a la Biblia. Entonces, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfesos, cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Diferentes doctrinas, o sea, no solamente era una doctrina, sino que estaban enseñando diferentes doctrinas. Como si Ibrahim venga y empiece a enseñar sobre que Jesucristo no es Dios. Y llegue William y empiece a enseñar acerca de que la Biblia no es la palabra de Dios. Y venga a Larry y diga, no hace falta que nosotros nos arrepintamos. Imagínate la locura que había en esta iglesia. Y Pablo, como era un hombre que era muy celoso en cuanto a la doctrina, dice, Timoteo, por favor, ve a esa iglesia y calla la boca de los falsos maestros, porque están enseñando diferentes doctrinas. Y qué tremendo trabajo tenía Timoteo. Ellos le estaban enseñando filosofías de hombres. Versículo 4 dice, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué estaba causando estas enseñanzas? Disputas. Estaban enseñando problemas, estaban generando problemas en la congregación. Y Pablo le dice a Timoteo, por favor, ve allá
y te encargo de que esto no se siga enseñando en la iglesia. Pero había algo que sí debía estar en el corazón de los creyentes, que está en el versículo 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Eso lo estuvimos enseñando la semana pasada. Que cada creyente, cada miembro de una iglesia debe tener un amor nacido de un corazón limpio. Eso quiere decir que hay corazones que están sucios, ¿sí? Dios quiere que el corazón de cada uno de nosotros esté limpio. Pero también le dice, y de una buena conciencia. De una buena conciencia. Y hablábamos de que la conciencia debe estar limpia. Nuestra conciencia debe estar tranquila. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros estamos bien con Dios, no hay nada de nuestra conciencia que nos acuse. Y tenemos paz. Pero cuando estamos mal con Dios, la conciencia es una alarma. Pen, pen, pen. Y andamos en temor porque ando mal. Y la conciencia no te deja tranquilo o tranquila. Pero Pablo dice, quiero que todos tengan una buena conciencia. Y sigue diciendo, y una fe no fingida. Estuvimos hablando también. La palabra fingida tiene la idea de una fe no actuada. Dios no quiere actores en la iglesia. Dios no quiere a alguien, y la idea principal de esta palabra se refería a esos actores porque los griegos en su cultura también usaban muchas obras de teatro y se disfrazaban con máscaras. Y está usando esta expresión para referirse ahora al cristianismo, que debe tener una fe genuina y no una fe hipócrita. Que debemos ser genuinos en nuestra fe. Entonces, ¿qué está Pablo ahora encargándole? Quiero que la iglesia, por favor, tenga un amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Porque los falsos maestros y algunos hermanos que estaban en esta congregación, ellos no tenían estas características. Y el mandato de Pablo a Timoteo, por favor, trabaja a que esta iglesia tenga estas 3 características. Eso lo aprendimos la semana pasada. Luego, cuando llegamos al versículo 7, dice que habían unos falsos maestros que querían ser doctores de la ley. Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Porque habían maestros, falsos maestros, como lo vemos ahora mucho, que en este momento doctores de la ley que querían pararse y buscar una posición en la iglesia en donde los vieran como algo muy grande. Y nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros sabemos la ley, nosotros queremos que ustedes a nosotros nos traten como alguien muy supremo, porque somos doctores de la ley. Pablo dice, ni siquiera saben lo que hablan. Ni siquiera entienden lo que dicen, dice Pablo. Y cuando nosotros vamos ahorita y nos ponemos a mirar todos los movimientos cristianos, entre comillas, hay falsos maestros. Hombres que se suelen llamar apóstoles, hombres que se suelen llamar pastores. No, ya pastores para ellos no les gusta. Ahora quieren ser apóstoles, quieren ser profetas, quieren ser salmistas, y hombres muy bien vestidos, con escoltas, con unos coches lujosos, en donde ni siquiera la congregación se puede acercar a ellos porque son los ungidos de Jehová. No comen con la grey, no pastorean la grey, son hombres ejecutivos, hombres de negocio. Y se paran allí y empiezan a hablar un montón de cosas, pero son falsos. Eso está sucediendo ahora en las iglesias
de hoy en día. Pero también sucedía aquí en este momento. Ahora, ¿qué enseñaban? Ellos enseñaban a que se debían guardar los 10 mandamientos. ¿Alguien conoce los 10 mandamientos? ¿O ha escuchado alguna vez sobre los 10 mandamientos? ¿Alguien me puede decir un mandamiento? No robarás. No cometerás adulterio. ¿Qué más? El primero, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Ajá. ¿Qué más? ¿Otro mandamiento? No mentirás. Exactamente. Exactamente. No desearás a Dios. Son 10 mandamientos que están establecidos en Éxodo capítulo 20, no lo busquen, pero ahí están los 10 mandamientos que Dios les dio al pueblo de Israel. Entonces estos hombres estaban mandando que se debían cumplir los 10 mandamientos también. Pero Pablo dice en el versículo 8, dice, pero sabemos que la ley, él está hablando de los 10 mandamientos, es buena cuando la usamos legítimamente. Ya no para ser salvo, sino que yo, siendo salvo, habiendo creído en el Señor Jesucristo, yo digo, voy a cumplir los 10 mandamientos para agradar a Dios. No para ser salvo, porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos. No hay nadie en la tierra que pueda cumplir los 10 mandamientos. Solamente Jesucristo cumplió toda la ley con toda la perfección. Entonces, estos hombres se querían presentar como los que sí cumplían los 10 mandamientos. Los fariseos, Jesús los reprendía abiertamente y le decía, hipócritas, porque ellos querían poner un yugo sobre el pueblo, algo que ellos ni siquiera podían cumplir. Entonces Pablo está aquí diciendo, pero sabemos que la ley es buena cuando uno la usa legítimamente. Conociendo esto, versículo 9, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, estos son los que matan y maldicen a sus padres, para los matricidas, lo mismo, para los que maldicen y ofenden a sus madres, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Aquí en este texto están reducidos los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos fueron dados para que nosotros mirásemos nuestro pecado. Y mirásemos los 10 mandamientos como que algo imposible de que tú y yo podamos cumplir. Y dice Pablo, los 10 mandamientos fueron dados para que nosotros viésemos nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Lo que somos. Y el versículo 11, Pablo dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ahora, ¿por qué Pablo dice según el glorioso evangelio? Porque cuando Pablo era uno de los fariseos. Pablo era fariseo. Pablo guardaba la ley. Pablo era perseguidor de la iglesia, lo vamos a ver más adelante. Pablo, antes de ser cristiano, era un fariseo de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Hombre, se preparó en las mejores universidades para los fariseos. Pero cuando él entendió el evangelio, él dijo, nada de esto que yo hago sirve, porque no puedo satisfacer la justicia de Dios. Entonces, cuando Pablo llega al versículo 11, dice, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí ha sido encomendado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos el evangelio, nos damos cuenta, porque el evangelio es una buena noticia, pero la mala noticia es que nosotros no podemos alcanzar la salvación por nuestras propias obras. Porque alguien pudiera decir, es que yo soy muy bueno, es que yo
no soy un pecador. Es que yo no miento. Es que yo hago buenas obras. Pero cuando conocemos el Evangelio, somos lo peor. No podemos alcanzar la salvación por nuestras propias obras. Y Pablo dice, mira, cuando yo conozco el glorioso Evangelio, me di cuenta de que los 10 mandamientos que yo cumplía y que trataba de cumplir no valen de nada. No valen de nada. ¿Por qué? Porque el Evangelio es más glorioso. El Evangelio es más glorioso que cualquier otra cosa que nosotros queramos hacer. Pablo presenta lo que ha hecho el poder del Evangelio en él. Y ya vamos a ver por qué el Evangelio es más glorioso. Porque Pablo da su testimonio en el versículo 12. Vamos ahí a mirar el versículo 12. Ahora Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes que blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. Ahora mira, esta hora abrió su corazón Pablo y está diciendo, mira, yo era esto. Y yo doy gracias a Dios por Cristo Jesús que me abrió el entendimiento. Porque lo que antes yo hacía, lo hacía por ignorancia e incredulidad. Era ignorante del Evangelio. Era incrédulo en cuanto a lo que Cristo había hecho por mí. Y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y el versículo 14 sigue diciendo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por eso que ahora presenta Pablo el Evangelio como algo maravilloso, como algo glorioso, como algo grande. Más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra religión, el Evangelio de Jesucristo es algo grande, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios. Por eso que él dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gracia es un regalo no merecido. Por la gracia de Dios nosotros somos salvos. Por la gracia de Dios, todo aquel que se arrepiente y cree en Jesús como su Señor y Salvador, ahora puede ser salvo. Puede tener una nueva vida. Puede tener acceso al Padre por Jesucristo. Cuando creemos en Jesús, cuando nosotros nos miramos y decimos, bueno, yo estoy perdido, soy un fornicario, soy un mentiroso, soy un parricida, soy un homicida, soy un pecador, soy un desobediente a Dios, estoy perdido, ¿qué hago ahora? Pablo dice, la gracia de Cristo puede perdonar y puede dar nueva vida. Por eso que dice, según el glorioso Evangelio, porque él conoció el glorioso Evangelio, que es que Cristo vino a este mundo a salvar al pecador, a dar vida eterna, a dar perdón, a rescatar a aquellos que están perdidos, como yo, que estaba perdido en el mundo, sin esperanza. Cristo me dijo, ven a mí y te voy a dar perdón y vida nueva. Pablo decía, yo era un perseguidor. ¿Sabías que Pablo perseguía a la iglesia? Pablo se iba
con autoridad del Imperio Romano y las autoridades, y arrastraba a los cristianos, los encarcelaba. Estuvo presente allí consintiendo en la muerte de uno de nuestros hermanos mártires llamado Esteban. Apedréenlo y mátenlo. Y él estaba allí presente, y Pablo se sentía, en ese momento se llamaba Saulo, y Pablo se sentía orgulloso de perseguir a los cristianos y de arrastrarlos y de encarcelarlos. Por eso que él dice en el versículo 13, dice: pues habiendo yo antes sido un blasfemo y perseguidor. Él perseguía a la iglesia. Pero en el capítulo 9 de Hechos, Cristo se le presenta y cae de rodillas y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y convierte la vida de este hombre ahora en un cristiano. Y él da testimonio acerca de esto. Y él estaba diciendo a Timoteo, el evangelio es más glorioso que cualquier otra cosa que una persona pueda hacer. Porque yo doy testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida y de lo que ha hecho en muchas personas y en ti también. Y la gracia de Cristo fue más abundante que mis pecados. Alguien puede decir: es que yo he pecado mucho. Yo creo que Cristo no me perdone. Sí, Cristo perdona todo pecado, porque su gracia es más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cristo perdona todo pecado. Pablo lo estaba diciendo porque él lo vivió. Y el versículo 15 enfatiza algo importante diciendo: palabra fiel y digna de ser recibido por algunos, no, por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué tremendo este hombre. Ahora, cuando la Biblia dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, es que toda la congregación debe tener el oído presto y de recibir, porque es una información importante de parte de Dios y una verdad que Dios quiere plasmar y sellar en la mente y en el corazón de los oyentes. Esta es una expresión importante. Es como si yo, compañeros, hay una información importante y quiero que todos presten atención. Y dice Dios: ¿cuál es la palabra fiel que nosotros debemos recibir y digna? Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y la función de la iglesia es llevar este mensaje a todos. Que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. Esa debería ser nuestra actitud. ¿Y por qué? Porque Él me salvó a mí. Yo también era un perseguidor, yo también era un parricida, patricida, era homicida, sí. Y la función de la iglesia ahora, y nosotros como iglesia, es que este mensaje debe ser el mensaje fundamental de esta iglesia y de toda iglesia cristiana. Que Cristo quiere salvar al pecador. Y nosotros debemos dar testimonio de eso, con nuestro testimonio. Versículo 16 dice: por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda clemencia. ¿Para qué, hermanos? Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Ahora fíjate, hermanos, Pablo está diciendo que Él era un ejemplo para otros.
La gente veía en Pablo a Cristo. La gente se preguntaba, ¿y qué pasa ahora? Este hombre era el perseguidor de la iglesia, este hombre era injuriador. Y ahora, míralo, está predicando de Cristo, está padeciendo por Cristo. Le dan la cachetada en una mejilla y Pablo ponía la otra mejilla. Iba una milla más. Su testimonio causó un gran impacto en la vida de otros. Es más, yo estoy seguro de que cuando Esteban lo estaban apedreando ahí y le decían, Esteban, niega a Jesús. Y Esteban decía, no, yo no lo voy a negar. Jesucristo es el Rey. Y Pablo estaba ahí. Y Pablo, viendo el testimonio de este hombre, yo estoy seguro de que Pablo dijo, ¿qué pasa con estos cristianos? Los persigo, los mato y no niegan a Jesús. ¿Qué sucede? ¿Qué testimonio dan estos hombres tan grandes? Y eso causa un impacto, ¿sabía? El testimonio, nuestro ejemplo, en donde estemos, no nos debemos avergonzar de decir, yo soy cristiano. Y muestra con tus ejemplos una vida piadosa en donde el mundo, las personas sin conversa, digan, él tiene algo diferente. Tú tienes algo diferente, no sé, noto que sí, soy cristiano. Soy seguidor de Jesús. Ah, ya. Pero Pablo dice que para ejemplos de los que habían de creer en él, para vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque nuestro mal ejemplo puede ser un tropiezo para que otros lleguen al Evangelio. Nosotros podemos ser un tropiezo para el mundo. Si no cuidamos nuestras palabras, si no cuidamos nuestra conducta, si no cuidamos, ¿verdad?, nuestra forma de andar en esta vida, podemos ser un tropiezo. Y esas personas, ¿cuántas han escuchado esta expresión? No, yo pasé evangélico como fulano de tal. No soy. ¿Por qué? Porque varios, y quizás también nosotros, hemos dado algún mal ejemplo y somos tropiezo para otros. Pablo decía, yo he sido para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, dice el versículo 17, ahora exalta a Jesús como el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está presentando ahora a Jesucristo como el Rey de todos los tiempos. No hay otro Rey. Nosotros servimos al Rey de todos los tiempos, al inmortal. Por Cristo no murió. Cristo resucitó de entre los muertos y Él vive para siempre. Él es inmortal. Y quizás estos falsos maestros estaban enseñando que Jesucristo, como todavía se sigue atacando, que Cristo no murió, que a Él lo bajaron de la cruz y lo escondieron. Eso dicen los musulmanes y eso dicen los testigos de Jehová. Que Cristo, que todo fue una obra de teatro, que todo se preparó y que Cristo no murió y que lo escondieron y que ese era otro. Cristo murió y al tercer día resucitó de entre los muertos y Él es inmortal. Y los creyentes, usted y yo, los que hemos creído en Jesús, también somos inmortales. Porque morimos y comienza una nueva vida por toda la eternidad en el cielo. Nunca vamos a morir. O si Cristo viene por nosotros, nos llevará con Él y viviremos con Él por siempre. Gracias
a Cristo. Gracias a ese glorioso evangelio que llegó a nuestra vida. Ya no necesitamos guardar la ley. Ya no necesitamos añadir a nuestra salvación buenas obras. Ya no necesitamos nosotros nada, porque la gracia de Cristo es más abundante y nos ha dado de esa gracia para perdonarnos de todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Todos nuestros pecados han sido perdonados, porque el sacrificio de Jesús en la cruz fue eficiente y el Padre estuvo satisfecho de lo que su Hijo en la cruz había hecho, cargando el pecado de todos los hombres. Amén. Por eso que Pablo decía, la gracia de Cristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por eso es que el Evangelio es más glorioso. Los falsos maestros quieren añadir a la salvación más cosas. Cuando usted estudia las sectas, cómo ellos pueden acercarse a Dios, usted va a ver esto, más esto, más esto, más esto, para poder ser salvo. Aún movimientos cristianos, entre comillas, también añaden a la salvación obras o cosas. Cuando yo veo en la Biblia que solo la fe en Jesucristo me lleva al Padre. Porque Juan 14:6 dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ahora mire el capítulo 2, versículos 5 y 6 de Timoteo. Esto lo vamos a estudiar pronto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¡Wow! Me encanta este texto. Hay un solo Dios y un solo mediador. Porque yo he escuchado por ahí que hay una mediadora. Yo he escuchado por ahí que hay una mediadora y que esa señora, ella está ahí en medio. Ya va, pero la Biblia me dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Wow. Con nombre y apellido. Jesucristo es el único mediador. No es María. Es Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? El único mediador. Es decir, que para yo llegar al Padre, tengo que ir al mediador, que es Cristo. En fe y creyendo que Él es mi Salvador. Y el versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por algunos, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Me encanta también porque hay uno que dice, Él vino a buscar solamente los elegidos. Un grupo pequeño de elegidos. Vino en rescate por todos los que creen en Él. Dios a través de Jesús está invitando a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y vengan a Jesucristo para tener la salvación y el perdón. Por eso es que el Evangelio es glorioso. Por eso es que nosotros nos gozamos en el Evangelio. Por eso es que debemos pensar en el Evangelio. Por eso es que debemos predicar el Evangelio a todas las criaturas, como dice la Gran Comisión. Por eso es que esta iglesia se ha abierto en este lugar para predicar el Evangelio. Porque sabemos por nuestro mismo testimonio y por el testimonio de Cristo y de la palabra de Dios que es
poder de Dios para salvación. Y Pablo decía, me gozo en el Evangelio. Y el versículo 18 le dice a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Este mandamiento te encargo, Timoteo, que prediques esto que estoy aquí hablando ahora, que todo lo que te he dicho desde el versículo 12, díselo a la iglesia, que el Evangelio es más glorioso, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en algunos la fe, en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Wow, qué duro era Pablo. Le dice, mira, Timoteo, te encargo esto, nosotros te hemos enviado, eso está diciendo conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, no está hablando de profecías, de adivinanzas de estas que hay por ahí, sino en cuanto a lo que nosotros dijimos de tu labor en el ministerio. Quiero que tú, Timoteo, puedas seguir manteniendo la buena milicia. Eres un soldado de Cristo, continúa trabajando en la sana doctrina, manteniendo la fe y una buena conciencia, la cual y Himeneo desecharon. Aquí habían dos personas que habían desechado el glorioso Evangelio y querían dañar la obra del Señor, añadiendo a la salvación una serie de cosas que no valen para nada. Pero dice que los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fueron expulsados de la iglesia, porque la iglesia tiene la autoridad para expulsar a cualquier persona que quiera causar daño en su obra. Alguien que venga a enseñar una herejía, nosotros tenemos la labor de actuar y decir, compañero, váyase por aquí porque en esta iglesia creemos lo que dice la Biblia. Y en este caso, creemos que Jesús es el único camino para ir al cielo, porque Él ha pagado esa deuda por nosotros. Y qué bendición es saber eso. Qué bendición es que nosotros podemos dar testimonio de esa verdad tan grande, de que sí, es verdad. Yo he creído en Cristo y desde ese momento mi vida ha cambiado. No soy perfecto, pero mi vida ha cambiado. Entonces, vamos a orar ahora y vamos a darle gracias a Dios por lo que ha hecho el glorioso Evangelio. Y como iglesia debemos vivir meditando y pensando en el Evangelio. Vamos a orar, todos con sus ojos cerrados. Piensa por un momento ahí en tu lugar. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Piensa por un momento cómo era tu vida pasada. ¿Y qué sucedió cuando Cristo llegó a traer el glorioso Evangelio? O quizás estás viviendo un tiempo ahora donde quizás dices, yo no sé si soy salvo o no. Yo no sé si soy creyente o no, porque en mi vida no veo cambios, no veo que
ese deseo por apartarme ahora del mal, sino que sigo haciendo lo malo. Si ese es tu caso, tú puedes hoy recibir el regalo. Pablo decía que la gracia de Cristo abunda más y más en Él. El perdón de Jesús es para todos. Y no hay nada más precioso que un hombre y una mujer perdonada. Arregla con Dios. Pide perdón. La conciencia que tenemos nos dice de qué cosas debemos arrepentirnos. Si hay un pecado que está estorbando tu vida, confiésalo a Jesús hoy. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! ¡Qué hermosa verdad! Podemos ir a Cristo en cualquier momento y decir: Señor, perdóname. He pecado contra ti. Señor, ayúdame con este pecado que no me deja ser libre. Señor, ayúdame porque hay un pecado que no me deja tener comunión contigo. Hay un pecado que me roba el gozo de la salvación. Confiésalo hoy. Tenemos un tiempo para hablar con Dios. El Evangelio es glorioso. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Confiesa tu pecado. Habla con Dios. Y Señor, ayúdame. Ayúdame a ser fiel. Hay una lucha, Señor. Yo lucho, yo peleo, Señor. Ayúdame. Quiero ser fiel a ti. Quiero agradarte. Quiero salir hoy de aquí, de esta iglesia, sentirme perdonado. Sentirme con gozo porque he arreglado cuentas contigo hoy. Aprovecha este tiempo. La iglesia es un hospital. La iglesia es un lugar donde venimos a escuchar su palabra y a arreglar cuentas con Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.